Jorge, buenas noches a cada uno de nuestros hermanos que se nos conectan pues de manera muy generosa, dedicando un tiempo valioso para estar con nosotros. Agradecemos a nuestro hermano Raidel, que dentro de las dificultades de nuestra querida amada Venezuela, pues hace el esfuerzo también de estar con nosotros. Así que Dios te bendiga, Raidel, esté contigo y también con cada uno de tus hermanos allá. Como cada noche, pues para nosotros es un grato privilegio estar con ustedes. Es un regalo de Dios que nos permite pues abrir su palabra, estudiarla, compartirla. Y para nosotros es un grato honor estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Como cada noche hacemos, voy a presentarme delante de nuestro Dios para que también nos dirija en el estudio de su palabra en esta noche. Así que nos pueden acompañar también. Querido Padre bueno, te agradecemos por un fin de semana que nos das. Gracias porque sabemos que a través de la oración podemos hablar contigo. Y en esta hora, oh Padre querido, en el nombre de Jesús, te quiero pedir que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra. Es tan importante conocer los principios que tú has establecido en esta para enseñarnos cómo somos salvos. Y quiero pedirte de manera especial que al abrir tu palabra, en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu esté en medio de cada uno de nosotros. Dirígenos, oh Dios, que tu palabra nos toque, nos confronte y cada día más nos comprometa contigo, Dios, para poder compartirla y llevarla a otros. Gracias te damos por cada hermano que está con nosotros. Yo te pido una bendición especial por cada uno de ellos, por cada familia aquí representada y también por cada uno de los pastores que nos acompañan. Estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos en el tema del reposo de Dios. Entramos el viernes en este tema. Y tuve el deseo, ¿no? O sea, creo que el Espíritu de Dios nos puso en la mente la idea de quizás hablarles un poquito, antes de seguir avanzando con el tema del reposo de Dios, darle las razones de por qué hemos dedicado un tiempito a este mandamiento en particular. Y he querido pues sacar algunos slides y organizarlos solo para afianzar un poco el concepto de cómo está estructurada en realidad la salvación. Una de las grandes preguntas que se han hecho los cristianos a través del tiempo es, y quiero que pongan mucha atención a esta pregunta porque esta es la pregunta que ha costado la vida de millones de personas el poder entender o el poder ponerse de acuerdo en responder esta pregunta que es tan importante en la dinámica cristiana. ¿Yo soy salvo por mi bondad o soy salvo por la bondad de Cristo? Esta es la gran pregunta que nosotros pues debemos dar respuesta. En otras palabras, ¿yo alcanzo la salvación porque soy bueno o yo alcanzo la salvación porque Cristo es bueno? Una pregunta que está estructurada de manera muy sencilla, pero que responderla pues toma su tiempo y toma su pequeño análisis. Nosotros decíamos originalmente que la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, incluye a todos los pecadores. Quiere decir que si yo comparara la cruz de Cristo con un globo rosa, como este rosa que ustedes ven aquí, y a cada pecador con un globito negro, donde ahí está usted y estoy yo, pues entonces, obviamente, la cruz de Cristo reconcilia a todos los seres humanos con Dios. Quiere decir que todos los seres humanos están representados de una u otra manera en la cruz de Cristo, y esto es lo que la Biblia llama reconciliación. Reconciliación significa que Cristo no tiene que volver a morir por los nuevos bebés que nacen o los nuevos seres humanos que van naciendo, ni siquiera por los que ya habían muerto antes que Él. Sencillamente la cruz cubre la totalidad de los seres humanos que habitaron en tiempo de Cristo y habitarían después de Cristo en todo el planeta. Ahora, si yo comparara a Cristo y su justicia con un globito más oscuro, el concepto
nosotros en Cristo sería expresado de esta manera. Es como si Dios tomara ahora a los pecadores y los metiera en Cristo. O sea, la justicia de Cristo, su muerte, se convierte en mi muerte. Y su accionar se convierte en mi accionar. Recuerden que nosotros decíamos, estudiando la palabra de Dios de 1 Corintios 15, que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Quiere decir que los seres humanos o están en Adán o están en Cristo. Si estamos en Adán, pues estamos condenados a muerte. Si estamos en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Entonces, el concepto nosotros en Cristo es nosotros pasar de un estado de reconciliación, a un estado de justificación. En otras palabras, aunque la cruz de Cristo ya me cubre para los fines de que la salvación está disponible para mí, esta salvación es un regalo y como todo regalo yo debo poder aceptarla o sencillamente rechazarla. Entonces, Cristo no me la puede imponer porque el amor no se impone. Entonces, Dios espera que yo reciba la salvación y diga, wow, Dios me ha perdonado, Dios está dispuesto a perdonarme, Dios está dispuesto incluso a otorgarme la vida eterna de Cristo y salvarme de un problema que yo tengo. Entonces, obviamente, cuando yo acepto por la fe y creo en ello, entonces yo paso de ser un pecador reconciliado a ser un pecador justificado. Ahora yo he sido colocado en Cristo. Y eso es lo que decíamos nosotros cuando hablábamos del concepto nosotros en Cristo. Nosotros en Cristo. Quiere decir que lo primero que tiene que darse para yo experimentar la salvación es yo reconocer en Cristo a mi Salvador. Yo estudiar lo que Cristo ha hecho por mí, cómo ha pagado por mi redención eterna, cómo su sacrificio en la cruz del Calvario me ha cubierto con su justicia y cómo en realidad la muerte de Cristo se convierte en mi muerte y la vida de Cristo se convierte en mi vida. Entonces, cuando yo por la fe, por creer, por tener convicción en eso, o sea, cuando yo por la fe acepto esta justicia, entonces la Biblia dice que Dios me perdona. Y ahora Dios no solo me perdona, sino que me lava, me limpia, y ahora Dios está dispuesto a colocar su Espíritu Santo a morar en mi vida. Si que comparar el Espíritu Santo con una bolita roja, habíamos dicho, entonces, cuando somos bautizados, entonces Dios me ha justificado, me ha colocado en Cristo y al mismo tiempo coloca ahora el Espíritu Santo a trabajar en el interior de la persona para transformarlo desde adentro hacia afuera. Quiere decir que el bautismo en realidad es un testimonio público. ¿Un testimonio público de qué? De que yo he creído al Evangelio. Entonces, yo creí el Evangelio, lo acepté y ahora yo voy a dar testimonio público de que yo he creído al Evangelio. Yo no me salvo por ser bautizado, yo me salvo por haber creído. Ahora, cuando yo creí, ahora la evidencia de que yo he creído es ahora yo publicarlo. Y eso yo lo hago por medio del bautismo. Entonces, a través del bautismo es donde yo públicamente declaro que yo he aceptado a Jesucristo y su justicia y estoy dispuesto a aceptar la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, a partir del bautismo, inicia el proceso de santificación. En el proceso de santificación, el Espíritu Santo comienza ahora a apartarme. Santificar es apartar para un uso sagrado. El Espíritu de Dios comienza ahora a operar desde adentro hacia afuera, a transformar mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. El Espíritu de Dios comienza ahora, poco a poco, a ir cambiando mi cosmovisión de las cosas, mi forma de pensar, mi forma de tomar decisiones, y empieza un proceso ahora a lo interno mío en conjunto con la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Entonces, en el proceso de santificación, el Espíritu Santo limpia cada día mi vida para que ahora el carácter de Cristo pueda irse viendo y reflejando en la vida de cada uno de nosotros. Y es aquí donde nosotros nos encontramos en el estudio. Nos encontramos en la etapa de la santificación, donde el Espíritu Santo
está ahora ya obrando en nuestras vidas. Hemos aceptado la cruz de Cristo, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Dios nos ha justificado, nos ha colocado en Cristo. Ahora tomamos la decisión de participar en el bautismo y ahora Dios perdona mis pecados y declara públicamente: Ricardo es mi hijo, es hijo mío. Ahora, la Biblia dice por qué Dios coloca a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y lo vimos en Ezequiel 36:27. Y ponga mucha atención en este texto, porque es en ese sentido que el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestras vidas. Vamos a leer Ezequiel 36:27 nuevamente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué Dios va a colocar su Espíritu Santo a morar en mi vida? Para hacer que yo ande en los estatutos, en los mandamientos de Dios. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo es guiar mi vida para que sea una vida que funcione en completa armonía a los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, no estamos hablando ni de 1, ni de 2, ni de 3. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Fíjense que Dios va a hacer algo bien interesante. Dios sabe que Ricardo naturalmente es carnal, porque Ricardo tiene todavía una naturaleza pecaminosa que no se ha resuelto a esta altura en el Evangelio. Y siempre que yo me aparte de Cristo, me aparte de su Espíritu, me aparte de su palabra, yo automáticamente voy a funcionar carnalmente y el pecado va otra vez a tomar control de mi vida. Entonces, el Espíritu de Dios viene ahora a tomar la dirección de mi vida y me va a guiar en la ruta del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Entonces, es aquí donde entra el tema de los 10 mandamientos. Cuando nosotros analizamos los 10 mandamientos o la ley de Dios, que fue el tema 6 de este programa, nosotros decíamos y vimos a la luz de la palabra que la ley de Dios es una réplica de su carácter. O sea, la ley de Dios no solo es un conjunto de noes, también es un conjunto de síes. Cuando Él dice, no mientas, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, en realidad te está diciendo, siempre di la verdad. Sé un promotor de la verdad. O sea, el no levantar falso testimonio contra el prójimo es lo mismo que promueve la verdad. Y yo soy la verdad, dice Jesús, entonces sé un promotor de mi verdad, sé un promotor de mi palabra, que es la verdad, sé un promotor de mi ley, que es la verdad, sé un promotor de la verdad. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, no mates, al mismo tiempo me está diciendo, sé un promotor de la vida. Quiere decir que el Espíritu de Dios va a funcionar dentro de los lineamientos de los mandamientos de Dios. Y esto incluye el tema del sábado. Por eso estamos dedicando un tiempo al tema del sábado, porque en su gran mayoría el mundo cristiano ha dicho no al mandamiento del sábado. A veces mis amigos me preguntan, Ricardo, ¿entonces una persona se pierde por no guardar el sábado? Y yo le digo, no se pierde por no guardar el sábado. Se pierde por no estar en Cristo. Al no estar en Cristo, entonces él va a mentir, va a codiciar, no guardar el sábado y va a fallar en todos los mandamientos. Ahora, las personas no se pierden por desobedecer. Se pierden porque Cristo no está produciendo la obediencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, yo no me salvo por yo ser bueno, porque en realidad yo soy carnal. Yo me salvo porque Cristo es bueno y está dispuesto a actuar en mi vida siempre y cuando yo le permita hacerlo. Entonces, la razón por la que yo soy salvo no es por mi bondad, sino por la bondad de Cristo. Cristo es tan bueno que murió en mi lugar. Es tan bueno que está dispuesto a actuar en mi vida y actuar en mi lugar y producir en mí rectitud, integridad y una vida que esté en armonía con los mandamientos de Dios. Digamos que una de las grandes cadenas de supermercado da un anuncio y dice, miren, todos los que deseen una compra de un mes para la familia,
pueden pasar a buscarla gratuitamente, pero tienen que llevar un ticket de la oficina para buscar la compra. Todo lo que deseen la compra se la llevan, pero tienen que llevar el ticket. Ahora bien, fíjense que llevarse la compra es solo con desearlo. Ah, yo deseo la compra. Sí, yo deseo la compra, perfecto. Entonces, pero yo tengo que llevar el ticket. Tengo que ir a buscar el ticket y llevarlo. Yo no estoy obteniendo la compra gratuita por llevar el ticket. Yo estoy llevándome la compra porque deseo conseguir la compra. En el proceso de conseguir la compra, yo voy a cumplir con el requerimiento de ir y buscar el ticket. Ahora, no es el ticket el que me ha dado la compra. La compra me la ha dado el supermercado que gratuitamente me la ha ofrecido. Eso está claro. O sea, yo no recibí la compra por un esfuerzo personal. Yo solo lo deseé, fui, busqué el ticket y me llevé la compra. Entonces, mucha gente entiende que las personas se salvan por tener el ticket. No, las personas se salvan por desear la compra. El deseo de la compra conlleva entonces a conseguir el ticket. Las personas no se salvan porque son buenos. Se salvan porque han aceptado estar en Cristo. Cuando usted ha aceptado estar en Cristo y ha aceptado la justicia de Cristo, ha aceptado que el Espíritu de Dios dirija su vida, entonces el fruto de esta decisión es la obediencia. Pero usted no está siendo salvado porque usted obedece. Usted está siendo salvado porque usted creyó. Y esa ha sido una de las grandes discusiones en el mundo cristiano. Porque la Iglesia Popular entendía que las personas se salvaban por tratar de ser buenos. Y la Iglesia dice, no, es que no hay justo ni a uno. Entonces, de lo que se trata el cristianismo es de morir. Ricardo, tú tienes que morir y permitirle a mi espíritu actuar en tu vida. Cuando mi espíritu esté actuando en tu vida, entonces tú vas a vivir en armonía con la ley de Dios, porque eso es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice, Dios dice, yo voy a poner mi espíritu en ti y voy a hacer que andes en mis estatutos, no en los tuyos, en los míos. O sea, yo te voy ahora a guiar en la ruta de la obediencia a mis mandamientos. Entonces, ahora, yo me salvé porque guardé los mandamientos. En esencia no, porque es el Espíritu Santo quien está ahora provocando la obediencia en mi vida. Yo estoy siendo salvado por permanecer en Cristo, estar en Cristo. Por eso que Romanos 8.1, miren que dice Romanos 8.1 muy claramente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ven, yo soy salvo, no hay condenación en mi vida si yo estoy en Cristo. Ahora, si yo estoy en Cristo, quiere decir entonces que el Espíritu de Dios es quien está ahora dirigiendo mis andanzas por la vida. Y si el Espíritu de Dios te está dirigiendo mi vida, entonces lo que se va a ver es una vida que está en armonía con los mandamientos de Dios. En otras palabras, las personas no obedecen para ser salvos. Obedecen porque ya aceptaron la salvación, la recibieron y están permaneciendo en ella. Y esto es bien importante que lo entendamos. Porque es que el problema del sábado, que es lo que estamos discutiendo desde el viernes para acá, el tema del sábado está en el contexto de la ley de Dios. Y dicho sea de paso, el mandamiento del sábado es el mandamiento más sencillo de guardar. Más difícil es la codicia, el mentir, el matar. Entonces, la cantidad de veces que usted se enoja en esta vida, es un mandamiento difícil de manejar. El más fácil, de hecho, es el sábado. Acuérdate del sábado, ven, adora en sábado, pasa tiempo conmigo en sábado. Eso es bien sencillo. Ahora, los otros 9, que son los que todo el mundo dice que han abrazado, en realidad son los que nadie prácticamente guarda. Ahora, nosotros decíamos que la obra terminada del Espíritu de Dios al final de la jornada es lavarnos de tal manera que Cristo se pueda entonces ver. Bien. Entonces vamos a ser salvados, ¿por qué? Porque ya no vivimos nosotros sino Cristo y nosotros tenemos la mente de Cristo.
Entonces, en ese contexto que yo quería seguir con el estudio del reposo de Dios, porque el reposo de Dios no es el ticket para yo ganar la salvación. El ticket para yo ganar la salvación es yo estar en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, yo ahora voy a vivir en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con la dirección del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios ahora viene a dirigir mi vida y me va a guiar en la voluntad de los mandamientos de Dios. Decíamos en el tema 13, Cristo en nosotros, que terminaba con esta cita precisamente. Nosotros decíamos en el tema 13, que el Espíritu de Dios ahora va a producir rectitud en nuestras vidas. Y que para nosotros permanecer en Cristo, teníamos que tomar 3 inmunodepresores, que ustedes recuerdan muy bien, que son la oración, el estudio de la palabra de Dios y la testificación. Yo tengo que contarle a otros acerca de la verdad de la salvación. Si yo no le estoy contando a otros acerca de la verdad de la salvación, mis queridos, usted puede estar seguro de que yo no tengo el Espíritu de Dios dirigiendo mi vida. Porque la evidencia número 1 de que el Espíritu de Dios mora en mi vida es que yo voy a salir a predicar el Evangelio y compartirlo con otras personas. Entonces, en el tema anterior analizamos las declaraciones acerca de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, de 2 grandes predicadores evangélicos, no adventistas, porque quiero que ustedes entiendan que este programa es un programa de estudio del Evangelio totalmente abierto para personas de nuestra iglesia, de no conocer nuestra iglesia, para amigos, para ateos, para todo el mundo. Y presentamos que tanto A.W. Tozer como Martin Lloyd-Jones, 2 grandes predicadores evangélicos, declaraban en sus escritos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son la norma de vida del creyente. Y tiene todo el sentido del mundo porque el Espíritu de Dios nos va a estar guiando a nosotros por esa norma, por ese código. Vimos además que la Biblia nos da sentido, nos da propósito sobre la base de definir a nuestro Creador. A diferencia de los existencialistas que entienden que el hombre no tiene sentido, el hombre sencillamente es y sale a buscar por qué está aquí. La Biblia te dice, no, tú fuiste creado por Dios y fuiste creado para su gloria. Vamos a ver qué dice Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, la Biblia me da sentido, me da propósito, me da razón de ser. La Biblia también nos enseña que adoramos a Dios porque Él es nuestro creador, Él nos hizo. Nuestra creación es la base de nuestra adoración. Vamos a ver un par de textos de estos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Dice que dice Salmos 102:3. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y Apocalipsis 4:10 y 11, los 24 ancianos adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Analizamos también que el homosexualismo, el rechazo a la creación de Dios, se fundamenta en la evolución. O sea, el homosexualismo, al fundamentarse en el hecho de que Dios no es el creador, porque es lógico, la Biblia dice que Dios creó un hombre y una mujer, no creó 2 hombres ni 2 mujeres, ni creó trans, ni Q, ni no hace nada de eso. O sea, Dios creó un hombre y una mujer. Eso es lo que dice el Génesis. Vimos que, obviamente, cuando las personas rechazan al Dios creador, entonces automáticamente Dios dice que los deja en banda, los deja a sus propias concupiscencias y termina la situación del hombre en este problema que en realidad es un rechazo al hecho del Dios creador de todas las cosas. Vimos también que el 4º mandamiento es una llave que nos muestra claramente el Evangelio. O sea, cuando yo rechazo la ley de Dios,
pues obviamente le quité al evangelio el instrumento que me muestra el pecado. Al yo quitarle el instrumento al evangelio que me muestra el pecado, pues ya yo no sé lo que es pecado. Si yo no sé lo que es pecado, tampoco voy a saber que soy un pecador. Y si no soy un pecador, entonces ¿para qué voy a necesitar un salvador? ¿De qué me va a salvar el salvador? Entonces quiere decir que la ley de Dios tiene un rol fundamental en el evangelio, que es revelarme, mostrarme el pecado. Romanos 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos. No 1, ni 2, ni 3, ni 9, 10. Los 10 mandamientos son principios para revelar mi condición de pecado y guiarme a Cristo para ser justificado por la fe. También vimos que cuando una persona rechaza la ley de Dios, rechaza el sábado, rechaza la ley de Dios y nunca llega a identificar al anticristo, no logra entender tampoco la profecía. Analizamos a través de una serie de versículos que el sábado le pertenece a Dios. Lo vimos en Éxodo 28 al 11. No vamos a leer Génesis, pero dice aquí que será sábado al Señor tu Dios. Éxodo 31:13 dice, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. Levítico 23:3 dice, sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. Isaías 58:13 dice, si tú dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo. O sea, el sábado no es un día de un grupo de personas creyentes. El sábado le pertenece a Dios. Dios es el dueño del sábado. Vimos también las dos razones por las cuales Dios descansó el séptimo día de la creación. Primero, porque todo lo que hizo fue perfecto. Y segundo, porque la obra fue terminada. Los cielos y la tierra fueron terminados el sábado. Vimos también las tres palabras traducidas como reposo en la Reina Valera en relación con el sábado. La primera es Sabbat, que significa cesar o parar la tarea. Típicamente, Sabbat se traduce en algunas ocasiones en la Reina Valera como reposo y también como cesar, Napash, vimos que es suspirar. O sea, Dios no solo terminó su obra, sino que me quedó bien. Claro, Dios no se cansa, es una forma ilustrativa del escritor para darnos a entender que Dios estaba satisfecho. Es como una especie de satisfacción. Es decir, wow, todo me quedó perfecto en gran manera. Todo era bueno. Y finalmente, Nua, que es un reposo de alegría. Dios dijo, vamos a celebrar. Y obviamente, para Dios celebrar el sábado era porque sencillamente estaba haciendo una gran fiesta por su obra terminada e invitó a Adán y a Eva a participar en esa fiesta de alegría. De hecho, lo dice Job. Cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En Job 38, dice, házmelo saber si tienes eso en memoria, cuando alababan todas las estrellas de Dios. En la Biblia, estrella es un símbolo de los ángeles. Todos los ángeles alababan en cuando Dios fundó la tierra, cuando Dios la terminó, cuando Dios la estableció, y eso ocurrió ese día, el séptimo día. Ahora, un famoso rabino llamado Abraham Heschel, él escribió un libro titulado El sábado y el hombre moderno, y él decía, el significado del sábado es celebrar el tiempo en lugar del espacio. 6 días a la semana vivimos bajo la tiranía de las cosas del espacio. En el sábado tratamos de sintonizar la santidad en el tiempo. Es un día en el que somos llamados a compartir lo que es eterno en el tiempo. Quiere decir que es un espacio de tiempo que nosotros salimos de las cosas materiales para tener ahora un encuentro especial con nuestro Dios. Dice Abraham Heschel en este libro, El sábado y el hombre moderno, el sábado es un armisticio en la cruel lucha del hombre por la existencia, una tregua en todos los conflictos, es un santuario en el tiempo. Quiere decir que cuando Dios crea el sábado, la pregunta es, ¿por qué Él crea el sábado? Porque el sábado es una tarja en el tiempo.
O sea, en vez de Dios poner un letrero en el jardín del Edén que diga, este jardín fue desarrollado por Dios en el año cero, y lo entregó a Adán y Eva, y poner un letrero, un monumento a su creación, Dios no hizo eso. Dios dijo no, porque el monumento después se destruirá, la lluvia, el sol, el sereno, la gente lo romperá. Podrán pasar muchas cosas con un monumento físico. Yo voy a anclar mi tarja en el tiempo. Quiere decir que en lugar de hacer una tarja física que recordara al hombre que Dios es el creador, el Señor ancló un monumento en el tiempo. Genial. Y le dijo al hombre, cada 7 días tú vienes ahora a recordar que yo soy tu creador. Y déjeme decirle, mis queridos, eso se ha olvidado en este planeta. ¿Quién es el creador de las cosas? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es la persona que te hizo? ¿Por qué te hizo? ¿Para qué te hizo? Los seres humanos están abocados. Y la verdad es que yo miro con pena todo lo que está sucediendo ahora mismo con el tema del COVID, porque el ser humano ha perdido totalmente su enfoque. Y hay mucha gente que está diciendo, no, cuando las cosas vuelvan a ser mejor y volvamos de nuevo a como estábamos antes. Y yo digo, en mis interiores, la verdad que hay muchas personas que son ilusas. La gente se ha olvidado de quién es Dios. Se ha olvidado quién es Dios. Y gran parte del problema lo tenemos los cristianos cuando hemos borrado la ley de Dios y hemos borrado este mandamiento que nos recuerda quién es el verdadero creador de todas las cosas. Es el único mandamiento que tiene quién es el dueño de los mandamientos, cuál es el territorio en el que gobierna y cuál es su función. Ahí dice que Dios es el creador de todo lo que existe y que Él es el dueño de todo y que su dominio son los cielos y la tierra. Ahora, Marcos 2:27. ¿Para quién dijo Jesús fue hecho el sábado? Vamos a leer Marcos 2:27. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. En griego existen 2 palabras que se traducen como hombre, andros y antropos. Andros se refiere a un hombre, mientras que antropos se refiere a todos los hombres. Se traduce mejor como humanidad. En este verso de Marcos 2:27, la palabra usada es antropos. El sentido del texto original es el sábado por causa de la humanidad fue hecho. Jesús no dijo que el sábado fue creado para los judíos, sino más bien para el antropos, para la humanidad, para todos. Cuando vamos a la Biblia y vamos a ver la interacción de Jesús con el sábado, yo me voy a dar cuenta que era la costumbre de Cristo venir los sábados a adorar. Vamos a ver Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Fíjense que dice Lucas 4:31 y 32. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Muy bien, mira que dice Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Quiere decir que era la costumbre de Jesús asistir a la sinagoga los sábados. Esto está muy claro en la palabra de Dios. Si leemos Génesis 1:27-31, dice, ¿en qué día de la semana fueron creados Adán y Eva? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Adán y Eva fueron creados el día sexto. El día sexto. Hay personas que creían que Dios creó primero al hombre y después se olvidó y meses después creó a Eva. No. El mismo primer día, el mismo sexto día, la mujer fue creada. Adán se dio cuenta rápidamente de que faltaba algo en esa creación. De hecho, cuando Dios creó en el sexto día al hombre, le puso la tarea de ponerle nombre a todos los animales.
Y Adán empezó a poner el nombre al conejo y a la coneja, a la vaca y al toro, al este y al caballo y la yegua, al otro y el otro, el elefante y el elefante. Y Adán de una vez dice, pero aquí llevo el tigre, la tigresa, el león y la leona, pero aquí como que hay un problema, ¿no? O sea, Adán rápidamente se dio cuenta que aquí estaba faltando algo en la creación divina. De hecho, Dios dijo que todo era bueno en su creación, excepto una sola cosa. Y hay una sola cosa que no es buena, que no me quedó bien. Y dijo, el hombre está solo. Eso no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Quiere decir que la mujer viene a ser esa corona, ¿verdad? En la dinámica de la creación, ayuda idónea para el hombre. Así que las emprendedoras tienen que estar muy contentas porque el Señor las puso ahí en un sitial especial. Correcto. Entonces, Adán y Eva fueron creados en el día sexto. Quiere decir que cuando nosotros pensamos en eso, nos vamos a dar cuenta que el sábado de Dios era el primer día en la vida de Adán y Eva. O sea, cuando Adán y Eva fueron creados el día sexto, el sábado viene a ser el séptimo. Quiere decir que el primer día que ellos van a disfrutar, que de hecho es cuando son casados, es el sábado. Mientras, esto significa que mientras que el sábado es el séptimo día de Dios, en realidad es el primer día de toda la humanidad. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto, ¿no? O sea, aquí hay un principio de lo que se llama de mayordomía cristiana. El primer tiempo le pertenece a Dios. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo que le está enseñando es, miren, el primer momento de la vida de ustedes es mío. Yo lo estoy haciendo a ustedes el día sexto, que estoy entregando toda la creación, pero aquí, en el séptimo día, yo quiero que ustedes recuerden que yo soy el creador de todo. O sea, y que este tiempo, semanalmente, ustedes lo van a recordar, porque yo soy el creador de ustedes. Piensen que el pecado no ha entrado todavía. O sea, ya el sábado está instituido en la misma creación. De hecho, hay dos instituciones que fueron creadas juntas. Una es el sábado y la otra es el matrimonio. Dios casó a Adán y Eva el mismo séptimo día y los bendijo, santificó la pareja y la bendijo para que se multiplicaran. Hizo lo mismo con el sábado. Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. Ambas instituciones fueron establecidas el mismo día. Vamos a leer Génesis 1:28. ¿Qué nos dio Dios después de crearnos en Adán? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues fíjense, ¿qué nos dio Dios después de crearnos en Adán? Nos dio todo el planeta. Dios creó al hombre para dominar toda la creación. Aunque Adán y Eva no contribuyeron a ello, Dios le está regalando toda la creación. El sábado fue, por tanto, una señal de pacto de que el hombre siempre sería dependiente de Dios. Ahora, ¿cómo se ganaría Adán la vida después de haber pecado? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, después de la caída, Dios dijo que ellos comerían el pan con el sudor de su frente. En la caída, el pacto del sábado fue roto, ya que nuestros primeros padres no eran ya más dependientes de Dios. Ahora, en Juan 1:3, nosotros leímos quién fue el creador de todo lo que existe, y esto incluye también el sábado. Vamos a leer, a recordar nuevamente Juan 1:3. Todas las cosas por él, verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el tema 4, cuando vimos el supremo sacrificio de Cristo, vimos que Jesús es el creador de todo lo que ha sido creado. Lo vimos también en Hebreos 1:1 y 2. Por tanto, Jesús, antes de encarnarse, Él es el creador del sábado. Por eso es que Él reclama el sábado como suyo en Marcos 2:28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado.
Jesús es el verbo mediante el cual Dios creó todas las cosas. Fue el portavoz de la divinidad en la creación. Por eso él podía reclamar ser el Señor del sábado, que es lo que dice este texto. ¿Qué fue hecho el verbo para salvar a toda la humanidad caída? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante porque es en la encarnación donde Jesús, el Creador, se convirtió en uno de nosotros para ser el Salvador de toda la humanidad. Por su vida perfecta y su muerte, Él redimió a la raza humana y restauró el descanso sabático. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Cristo restaura el descanso sabático? Vamos a leer Deuteronomio 5:15 para que ustedes vean que además de tener un efecto de recordarnos la creación, ¿verdad? El cuarto mandamiento de la ley de Dios, en Deuteronomio 5:15, donde aparece nuevamente la ley de Dios, el sábado tiene otro enfoque. Vamos a verlo en Deuteronomio 5:15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso, el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Desde 1 Corintios 10:1 al 11, el éxodo es un tipo de la salvación de nuestra esclavitud al pecado. Al mandar a los judíos del éxodo a mantener su sábado, Dios le dio al sábado un significado redentor. O sea, el sábado no solo me recuerda al Dios creador, no le recordaba solo a Israel que Dios era el creador, le recordaba a Israel que Dios lo había redimido, los había libertado del problema de la esclavitud de Faraón para ahora llevarlos a Canaán. De igual manera, el sábado nos recuerda a nosotros, en primer lugar, que Dios es el creador, Éxodo 28:11, y nos recuerda a nosotros que Dios nos libertó del problema del pecado en el cual éramos esclavos para librarnos de ahí y guiarnos hasta la Canaán celestial. Quiere decir que, de igual manera, el sábado tiene un enfoque tanto del Dios creador como del Dios redentor. Ambos elementos están asociados en la observancia de este mandamiento tan importante. Ahora, vamos a ver si el apóstol Pablo en realidad estaba consono con eso, porque muchas personas utilizan los escritos del apóstol Pablo para decir que él realmente eliminó la ley de Dios, cosa como vimos cuando tenemos la ley de Dios, que en realidad no es así. Yo tengo que leer el contexto para darme cuenta de ello. Ahora, vamos a ver la relación del apóstol Pablo con el sábado. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, se sentaron. Aquí tengo dos discípulos, estamos en Hebreos, en Hechos 13:14. Vamos a ponerlo aquí, Hechos 13:14. Veamos quiénes son. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora vamos a leer Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Muy bien. Algunas personas dicen que realmente Pablo iba los sábados a la sinagoga porque Pablo era judío y se reunía con judíos. Aquí el texto me dice que tanto judíos como gentiles les ruegan que venga el sábado siguiente a hablarles del evangelio al apóstol Pablo. Vamos a ver Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Fíjense que en el 42 se le está pidiendo que vengan el sábado siguiente y ese sábado siguiente ahora vino toda la ciudad. Ahora, ¿qué dice Hechos 17:2? Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. Quiere decir que Pablo acostumbraba ir los sábados a la iglesia a estudiar las escrituras. Miren que dice Hechos 18:1 y 4. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto.
y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Muy bien, quiere decir que el apóstol Pablo observaba el sábado y asistía definitivamente a la sinagoga en este día. Vamos a leer Hebreos 4, 1 y 2. ¿Con qué está ligado el reposo de Dios en el libro de los Hebreos? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien interesante, o sea, aquí Hebreos 4 me está relacionando lo que es escuchar la palabra de Dios o recibir la buena nueva del Evangelio con el reposo, el descanso. O sea, entrar en el reposo de Dios está relacionado con creer en el Evangelio. Y esto es porque Jesús, que es Señor del sábado, es también la fuente de nuestra redención. Vamos a leer Hebreos 4:4, el siguiente texto. ¿A qué es comparado este descanso del Evangelio? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Jesús terminó la creación del mundo al final del sexto día y reposó el séptimo. Del mismo modo terminó la redención del mundo el sexto día y descansó en la tumba el sábado. Así el reposo del sábado tiene un significado de redención. Bien. Hebreos 4:9. ¿Qué queda todavía para el pueblo de Dios? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta palabra reposo en Hebreos 4:9, vamos a verla en el original. En la Biblia. Hebreos 4:9. Dice, por tanto, queda un reposo. Esa palabra reposo es un sabatismo. Es un descanso especial. Queda un sábado especial. Un sabatismo queda para el pueblo de Dios. Ahora, según Hebreos 4:10, ¿de qué debemos cesar cuando entramos en el reposo de Dios? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Quiere decir que ahora lo que está diciendo el escritor de la carta de los Hebreos es que cuando entramos en el Evangelio, estamos entrando en el reposo que Dios nos ha dado del problema del pecado, y ahora ya no somos salvados por nuestras obras, sino por las obras de Cristo en nosotros. Cuando por fe entramos en el descanso de Dios, dependemos enteramente de la redención perfecta y acabada de Cristo. Dejaremos de tratar de salvarnos por medio de nuestras obras de justicia, que es lo que enseña Gálatas 5:4, donde el apóstol Pablo le está ahora diciéndole a los Gálatas: ustedes se han desligado de Cristo cuando han tratado de salvarse por ustedes ser buenos. Miren qué dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Definitivamente, si tú empiezas ahora a tratar de decir que tú te salvas por tus buenas obras y a tratar de ganarte la salvación por tu esfuerzo personal, entonces Cristo vino en vano, toda la obra de Cristo no tiene sentido, la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en ti tampoco tiene sentido, porque ahora tú estás diciendo que tu salvación, tú eres el que te va a responsabilizar de ella. Y si este es el caso, mi querido, yo te quiero decir que en el momento en que yo diga que la salvación mía depende de toda mi bondad, ahí mismo estoy muerto. La observancia del sábado como un día de descanso nos recuerda que la justicia que me salva es la de Cristo, y que esta justicia yo la alcanzo solo por medio de la fe, solo por creer en ella. Y esta fue la gran pelea con la iglesia medieval, de donde surgió la reforma protestante. Yo me salvo por yo guardar los sacramentos, o yo me salvo porque yo creo en lo que Cristo hizo en mi favor. Millones de personas, se estima que 50 millones de personas fueron ejecutados
por la Inquisición en ese proceso, por no estar de acuerdo en que la salvación se alcanza comprada a través de yo tratar de ser bueno y de guardar los sacramentos o de guardar mandamientos de hombres. Se alcanza por medio de la justicia de Cristo. Y la observancia del sábado es un recordatorio de que ahora yo entro en el reposo de Dios, que actuó en mí, trabajó en mi lugar, desarrolló mi salvación. O sea, Dios ha tomado toda la problemática del pecado, la ha asumido y el sábado me lo recuerda. Vamos a leer Juan 19:30. ¿Qué dijo Jesús en la cruz antes de morir? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero cuando Jesús crucificado clamó, consumado es, él estaba proclamando al mundo que su misión salvífica por fin se había completado. Esto tuvo lugar al final del sexto día. Ahora, dice Isaías 66, 22, 23. ¿En qué día de la semana se adorará a Dios en la tierra nueva? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, y así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Quiere decir que en la Nueva Jerusalén, cuando seamos salvados, cada sábado y cada mes vendremos a adorar a Dios. Ahora, ¿por qué cada sábado y cada mes? Porque la Biblia dice en Apocalipsis que el árbol de la vida cada mes estará dando un fruto nuevo. Quiere decir que todo el regimiento de salvados vendrá a adorar cada mes a ver el nuevo fruto del árbol de la vida y cada sábado a la Nueva Jerusalén, donde va a estar el trono de Dios. En la tierra nueva el hombre siempre será dependiente de Dios. Entrar en el reposo de Dios significa entrar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ver un texto más y ahí vamos a tener que parar porque todavía nos queda un poquito de información para compartir. Sí, vamos a leer Éxodo 31, 13 y Ezequiel 20, 12, 22 y 26. Dice aquí, ¿por qué mandó Dios a los judíos del Éxodo a observar su sábado? Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Muy bien, entonces aquí vemos que el sábado es la señal de Dios, es la marca de Dios. Vamos a leer Ezequiel 22, 26. ¿Cuál fue el problema ahí de Israel? Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Los líderes religiosos de Israel en realidad no guardaron el sábado. Mucha gente dice, no, que el sábado era para los israelitas. La verdad es que los israelitas tuvieron muchos problemas con la observancia de este mandamiento. Y eso es lo que dice el texto. El texto está diciendo que Dios se está quejando porque los líderes empezaron a contaminar la adoración. Contaminaron el santuario de Dios, la dinámica de la adoración. Y yo creo que nosotros hoy en día estamos contaminando la adoración de Dios también con el tipo de música, la forma en que vestimos cuando venimos a adorar, la forma en que nos manejamos cuando venimos a la adoración. Y aquí el problema es, dice Dios, que la gente no supo hacer diferencia entre lo santo y lo profano, ni pudieron distinguir entre lo que es inmundo y lo que es limpio. No supieron distinguir. Y los sábados se olvidaron de ellos. Ahora, miren qué dice Ezequiel 20:12. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Quiere decir entonces, dice Dios, y les di, esta es una versión antigua, la 1909, y les di también mis sábados para que fuesen señal. Quiere decir que todos los que entran
en el reposo de Dios, de los cuales el sábado es una señal, no un medio de salvación, sino una confesión de fe en Cristo, están garantizando la salvación que Cristo ha obtenido para todos en la cruz del Calvario. Es interesante, miren, la primera molestia del faraón contra Moisés y Aarón es la observancia del sábado. Vamos a leer Éxodo 5, 4 y 5. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Cuando Moisés y Aarón llegan por primera vez a Faraón, antes de eso, ellos van a Israel, a los hijos de Israel que están ahí, todavía no han empezado las plagas a caer. Y le dicen, no, ustedes no trabajan los sábados, porque Faraón tenía a los hijos de Israel sometidos para trabajar todos los días, incluido el sábado. Y ahora Moisés le dice al pueblo, hey, ustedes tienen que hacer sabat, tienen que cesar de trabajar el séptimo día, porque ustedes son hijos de Dios. Cuando la noticia llega a Faraón dice, ¿y quiénes son ustedes? O sea, ¿cómo es posible que alguien mandó a hacer sabat al pueblo? ¿Quién mandó a hacer sabat al pueblo? ¿Quién mandó a hacer que el pueblo cese de sus tareas? Y aquí vino el conflicto que dio origen entonces al tema de las plagas. O sea, la primera problemática que se genera en Egipto cuando Dios viene a libertar a su pueblo de la esclavitud es el tema del sábado. ¿Por qué? Porque para una persona poder guardar el cuarto mandamiento tiene que ser libre. O sea, si yo tengo un jefe que me dice, usted no va a hacer guardar el sábado, usted que si yo qué, no, pues, entonces yo estoy esclavizado, no tengo forma de honrar a Dios a menos que no esté en libertad. Por eso la ley de Dios es una ley de libertad. Y esto es bien importante que yo lo sepa. O sea, el problema de Israel era que era esclavo. Cuando ellos dicen, no vamos a trabajar este día, pero dicen, no, pero espérate, ustedes no toman decisión aquí de cuándo ustedes trabajan y cuándo no trabajan, porque ustedes están locos. Ustedes son esclavos míos. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir para nosotros estar en armonía en nuestras vidas con la santa ley de Dios es ser libres de la esclavitud del pecado. Y cuando somos libres de la esclavitud del pecado, entonces ahora podemos honrar a Dios, guardar sus mandamientos y adorarlo en el día correcto. George, nos quedamos aquí.